Bien, quiero hacer un epílogo de todo lo que hemos trabajado en este mes. Hemos hecho alrededor de unas 9 conferencias con la de hoy, unas 9 enseñanzas con la de hoy. Y quiero cerrar con un título que tal vez no tenga coherencia. Si aquí hay alguien de la escuelita, me perdona, pero no voy a llevar como el proceso de la escuelita, sino vamos a hacer un cierre. Así como el primer día que hablamos, un domingo antes del primer domingo de junio, hablé sobre mi casa es casa de oración o termina siendo cueva de ladrones. Hoy voy a hacer un epílogo tipo conclusión, aunque va a tener unos puntos, pero va a ser tipo conclusión. Y el título de la enseñanza de hoy se llama El deber es nuestro, los resultados son de Dios. Diga conmigo, el deber es nuestro, los resultados son de Dios. O sea, el deber es nuestro, pero al final el resultado es de Dios. Yo no puedo hacer lo único que Dios puede hacer. O sea, el único que es poderoso, el único que puede gobernar la vida de mis hijos, el único que puede transformar la vida de mis hijos es Dios. Pero el deber es nuestro. Es decir, si yo tengo la responsabilidad, el resultado entonces ya se lo voy a dejar a Dios. Voy a leer algo, no es mío, lo encontré, me llamó poderosamente la atención y lo voy a leer como una introducción y luego vamos a leer el texto. Dice la escritura, no dice la escritura, dice lo que encontré. Las lágrimas llenaron los ojos de Eunice al pensar en Timoteo. Había cometido muchos errores en su juventud, es decir, ella. La vida no había sido fácil, pero la nueva vida en Jesús, su Mesías, la había cambiado. La nueva vida que había dado a luz el pequeño Timoteo también la había cambiado. Entonces, Timoteo, que había significado tanto para ella, la dejó para predicar el evangelio. Esa despedida le atravesó el corazón. Es curioso cómo el tiempo cambia tu perspectiva, pensó. La rica herencia y las historias de su madre Loida fueron pasadas a su hijo. De hecho, le cantó las mismas canciones que su mamá le cantaba cuando niña. Aunque Eunice nunca había visitado a Jerusalén, las familias de peregrinos la habían cantado durante 1000 años en su último ascenso para adorar en Jerusalén. Hay un salmo que es el Salmo 127, versículo 1 al 5. Es conocido como uno de los salmos peregrinos. Los salmos peregrinos son aquellos salmos que comenzaron a cantar el pueblo de Israel que venía de Babilonia, en ese entonces ya era Media y Persia, de regreso a Jerusalén. Y muchos de esos salmos fueron tomados como salmos cuando se celebraba la Cena del Señor, porque cuando se celebraba la Pascua, porque cuando se celebraba la Pascua se celebraba liberación. Y uno de esos salmos es el Salmo 127 y dice así en Nueva Versión Internacional: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Ojalá le pudiéramos colocar música a esta letra. No se dio cuenta de que Dios había respondido esa oración.
Timoteo era una flecha en las manos del Señor. Ella no habría querido enviarlo. Toda la oración, todas las lágrimas, los errores, el trabajo duro, Dios en su gracia los había tomado y estaba construyendo su casa y su reino a través de Timoteo. Es curioso cómo el tiempo cambia tu perspectiva. Ahora pensó Timoteo. Solo había estado una vez en Jerusalén con Pablo, pero recordó todo lo que su madre y su abuela le habían dicho de niño. Mientras el equipo de Pablo subía lentamente las colinas hacia Jerusalén, cantaban el Salmo 127. Casi podía escuchar a su abuela cantando una canción de ascenso con los otros peregrinos. Las lágrimas llenaron los ojos de Timoteo al pensar en cómo se había cumplido esta canción cantada sobre él. Sabía que su madre, su abuelo y su padre adoptivo Pablo lo amaban sin medida. También sabía que había sido creado con un propósito, como una flecha en la mano del Señor, y por la gracia de Dios había sido incluido en la casa que el Señor estaba construyendo, su iglesia. Ahora que Pablo, su madre y su abuela se habían ido, Timoteo inspeccionó las comunidades de fe en las que había trabajado para enseñar, donde Pablo lo había colocado. No pudo evitar pensar en su madre. Ella habría estado orgullosa. No, ella habría alabado al Salvador. El mensaje del Mesías llenaba todo el imperio. El Señor había hecho esto. Los padres que hacen discípulo dan toda la gloria a Dios. El Salmo 127 es un hermoso lugar para terminar nuestro viaje juntos. Nuestros hijos son en verdad una herencia y una recompensa. Aunque los materialistas se enfocan solo en lo biológico, Salomón nos recuerda que nuestros hijos son un regalo de Dios. Los niños de los peregrinos que subían año tras año a Jerusalén cantando este salmo, seguramente se distraían mientras subían con sus padres a la ciudad de Dios. ¿Y qué escuchaban en esta canción? Y aquí es donde viene realmente la enseñanza. Pero ¿qué quería expresarte o compartirte a través de esta introducción? Que nosotros solo no nos debemos cansar de hacer el bien, de hacer lo que nos corresponde, lo que nos toca a nosotros. Educar hijos es la tarea más difícil que hay, pero educarlos bien y a la manera de Dios es todavía mucho más difícil, porque afuera las fuerzas que van a golpear la vida de nuestros hijos son mucho más fuertes aún que el amor con el cual nosotros dentro de la casa los cobijamos. Y nuestros hijos tienen diferentes etapas en su fe. Nuestros hijos tienen diferentes momentos de vivir la fe. Así como Juan el Bautista, que bautizó a Jesús y que vio y escuchó, vio una paloma descender del cielo y escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, y el mismo que dijo que era necesario que él menguara para que Jesús creciera, estando en la cárcel dudó, estando en opresión dudó. Ahora, ¿cuánta mayor duda pueden tener nuestros hijos? Nosotros en nuestro camino de la fe hemos dudado. Incluso yo en esta semana tuve una crisis de fe. Una crisis de fe que vivimos todos, que no hay ninguno que se salve de ella.
cuánto más nuestros hijos. Ahora, hablarle a niños pequeños es muy fácil porque el niño pequeño todo lo absorbe, todo lo retiene, todo lo confiesa, ¿cierto? Sí, aquí había una niñita que cuando yo le preguntaba, hola Julanita, ¿cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Así me contestaba, muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? Y uno la ve luchando, como mis hijas y mis hijos lucharon, como todos han luchado, porque la crisis de fe va a entrar a nuestra casa. La crisis de fe va a entrar en el corazón de nuestros hijos, entra en nosotros. Tu abuela de niño te enseñó la escritura y en tu juventud tuviste crisis de fe, luchas de fe, abandonaste el evangelio. Un día pasaste por una iglesia cristiana que es esta, la canción te llamó la atención y entraste y ahí comenzaste a retomar nuevamente el camino. Muchos de nosotros, muchos han vivido este proceso. Entonces esperar que nuestros hijos no lo vivan a pesar de que hemos cumplido la tarea es imposible. Porque al final ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Una cosa es un niño de 5 años, de 6, pero a partir de los 8 años hasta los 12 ellos van a vivir otra etapa de crisis de fe. De los 12 a los 16 van a vivir otra etapa de crisis de fe. De los 16 a los 21 van a vivir otra crisis de etapa de fe, hasta que en algún momento ellos verdaderamente se encuentren con el Dios eterno y poderoso con el cual nosotros nos hemos encontrado. Entonces, sembrar semilla en nuestros hijos será una constante, es una labor diaria, es un trabajo en todo momento, porque si usted se pone a revisar la historia, por ejemplo, de los reyes, usted va a notar que de reyes muy perversos salieron hijos muy santos, pero de reyes muy santos salieron hijos ¿qué? Muy perversos. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con un David? Un David que se despojó del último peso para levantarle un templo a su Dios que no se lo permitió construir. Pero un David que no supo cómo enfrentar las situaciones complicadas en la vida de sus hijos. Por ejemplo, uno de sus hijos fue el violador de una de sus hijas. Y uno de sus hijos fue el asesino de ese violador de una de sus hijos. Uno de sus hijos se levantó en contra de él para hacerse rey de la nación de Israel. Incluso cuando ese hijo que llamado Absalón se levantó y uno de los generales mató a Absalón, David sintió rabia por el general que lo mató y no sintió dolor porque tenía un hijo que lo quería avergonzar. Entonces, estamos viviendo en tiempos mucho más complicados que David, en tiempos mucho más complicados de un Samuel que se pudo parar frente a una gran multitud de israelitas y les dijo: díganme en qué les he fallado, díganme en qué les he corregido, en qué les he faltado. Y realmente Samuel no tenía nada, pero tenía 2 hijos malvados, 2 hijos perversos. Lo mismo que Aarón, siendo sumo sacerdote, tuvo 2 hijos. 2 hijos perversos, 2 hijos que levantaron fuego extraño en medio de la congregación, deshonrando de esa manera a su padre, pero Dios se los llevó por delante y los mató. Entonces, nosotros no vamos a ser responsables de lo que ocurra de la puerta de la casa hacia afuera cuando nuestros hijos tengan que salir de la casa. Pero usted sabrá todo lo que ha sembrado y todo lo que ha hecho y estará tranquilo, porque lo que usted siembra lo recogerá, porque la palabra dice que ninguna palabra que sale de la boca de Dios regresa a él vacía, sino que prosperará en todo aquello para lo cual él la ha enviado, y esto tiene que ver con sus hijos. Toda palabra que usted ha sembrado, toda palabra que usted ha trabajado en el corazón de sus hijos, esa palabra tendrá
una respuesta de parte de nuestro Padre Celestial. Y por eso vemos hijos convertidos verdaderamente en el funeral de su padre o de su madre, la cual le habló, el cual le habló. Hijos que regresan al evangelio después del funeral de su padre, porque ninguna semilla regresa vacía, ninguna palabra de Dios regresa vacía. Pero mientras ellos estén en nuestra cobertura, mientras ellos dependan de nosotros, les guste a ellos o no les guste a ellos, tienen que vivir la fe de sus padres. Y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitírsela a ellos. Esa es nuestra gran responsabilidad. Ahora, estos niños que escuchaban esta canción, ¿qué escuchaban? ¿Qué era lo que estaban escuchando? Que era una bendición, que ellos eran una bendición, que ellos eran un regalo de Dios y que ellos estaban destinados como flechas en las manos de un guerrero que, por supuesto, terrenalmente pareciera que fuera su padre, pero escúcheme bien, sus hijos y los míos son flechas en las manos de Dios, no en las manos nuestras. Yo no tengo el potencial para saber dónde enviar a mis 2 hijas y a mis 2 hijos, pero Dios sí tiene todo el potencial para enviarlos a donde Él quiera enviarlos. Regáleselo al Señor. Ahora, mientras ellos acompañaban a sus padres a Jerusalén, los miraban y los oían cantar. Escuchaban acerca del Señor y se consideraban a sí mismos como flechas. Todo en el contexto de una familia amorosa y una comunidad de pacto. En otras palabras, los niños vieron ejemplos, escucharon la palabra y recordaron su propósito. Rodeados del pueblo de Dios, estas influencias habrían sido tan naturales, integradas en la urdimbre y la trama de la vida. Al mismo tiempo, los padres y las madres habrían escuchado otro mensaje. El Señor debe ser el constructor de tu hogar. El Señor debe ser el defensor de aquellos que son preciosos para ti. No puedes construir ni defender sin la bendición del Señor. No importa cuánto trabajes. A la luz de estas verdades, otro mensaje habría entrado en sus mentes. Su propia necesidad de perdón y gracia. Este es un principio que todo padre que hace discípulos debe reconocer. Aunque hemos pensado en múltiples estrategias, no saquemos lecciones equivocadas de ellas. Se prepara el caballo para la batalla, pero la victoria es del Señor, dice Proverbios 21:31. Después de haber hecho todo lo que nos corresponde como deber, declaramos: siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos hacer, Lucas 10:17. O dicho de otra manera más sencilla, porque separados de mí, nada puedes hacer, dice Juan 15:5. La autosuficiencia mata el discipulado evangélico. ¿Qué quiere decir? Que nuestros hijos no van a ser el resultado del colegio donde tú lo hayas colocado, ni va a ser el resultado de la universidad donde tú le hayas dicho que termine su carrera o con el esfuerzo con el cual tú la hayas pagado. Nuestros hijos no van a ser el reflejo. A ver, yo quiero que nos saquemos, o sea, déjale tus frustraciones a Dios y no se las cargues a tus hijos. Yo soy un ingeniero mecánico frustrado, pero yo esa frustración se la entregué a Dios, yo no se la cargué a mis hijos. Pero no le carguemos, porque a veces entonces queremos que nuestros hijos sean el próximo Messi, o que nuestros hijos sean la próxima Kardashian, o que nuestros hijos sean, qué sé yo, la próxima Karol G. No, entonces le buscamos el colegio a nuestros hijos que nuestros padres no nos pagaron y que nosotros hubiésemos querido tener. No es que yo lo matriculo en tal colegio porque al final ese colegio me lo va a preparar para. Hermanos, eso se llama esfuerzo humano.
esfuerzo humano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que de lo vil y menospreciado es de donde Dios recoge, nos exalta para sentarnos en medio de los reyes y príncipes del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros, nuestros recursos, que podríamos invertirlos en ellos mismos, los terminamos malgastando en educaciones que son meramente humanistas o meramente técnicas o científicas, pero que al final, como dije en varias enseñanzas, lo eterno no cabe en ellos. ¿Por qué no cabe en ellos? Porque si usted nota, y hasta el sol de hoy, eso sucede en Israel, ningún padre de familia manda a su hijo después de los 7 años de edad a un colegio. Porque los primeros 6 años de edad son básicos y fundamentales para que todo el legado de la familia sea absorbido por ese hijo o por esa hija. Por eso a los varones le hacen una fiesta a la edad de 13 años donde se considera a la edad de 13 años que tienen una madurez para poder recibir por lo menos el legado de la herencia material que los padres tienen, pero también le están entregando un legado espiritual, le están entregando la responsabilidad de continuar un legado espiritual basado en Dios a sus hijos. Por eso para los padres judíos, el Bar Mitzvah es importante, es la fiesta de presentación de sus hijos en la sociedad. Y es la fiesta donde le están diciendo, tú tienes ya la capacidad en Dios de tomar decisiones sabias, prudentes y con temor de Dios en tu corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hablarle todos los días a nuestros hijos. Y sabes, hay una pregunta muy importante. ¿Por qué tu hijo quiere hacer lo que quiere hacer? Papá, yo quiero hacer tal cosa. ¿Cuál es la razón? Explícame cuál es la razón. Tú tienes que descubrir razones. Nosotros tenemos que descubrir razones para que nuestros hijos sean orientados por las preguntas donde ellos encuentren respuestas y no por la imitación de lo que la sociedad hace. Porque la mayoría de nuestros hijos caminan por imitación, hacen cosas por imitación, quieren transformarse por imitación, pero no por convicción. Y el trabajo nuestro como padre es que ellos trabajen por convicción, pero nosotros necesitamos ser ejemplos de ellos en convicciones. En convicciones. En mis momentos de depresiones, porque las tengo, yo procuro salir de la casa para que no me vean y vivir mis depresiones allá por fuera, o llamo a alguien para conversar con una persona. Generalmente trato de conversar en esos momentos con una persona. ¿Sabe por qué? Porque al final no es que quiera ocultarle, sino que quiero transmitirle que sí hay pruebas, sí hay dificultades, pero que nosotros en Dios vamos a encontrar refugio y vamos a encontrar compañía. Ahora miremos esto desde un enfoque de todo lo que hemos hablado. Y hoy estamos terminando este viaje, por lo menos en la primera parte, y miremos un poco los lugares en los cuales en este mes hemos estado. Hacer discípulos es la comisión y voluntad de Cristo, dice Mateo 28, 19. Es el principio rector, la estrella de nuestra crianza de hijos. Salimos bajo su autoridad y con su presencia. Pero esta grandiosa y gloriosa vocación es también desordenada, desconcertante y tediosa, además de responsable. Pero al mismo tiempo es una tarea que trae deleite, nobleza y una memorable fuente heroica. Tenemos el privilegio de dar vida física a quienes son nuestros hijos y hablarles palabra de vida eterna, y al mismo tiempo somos llamados a colaborar con Dios abnegadamente y llevando la cruz. Así como Jesús hizo discípulos mientras ministraba a los demás, debemos ser conscientes de esta prioridad a lo largo de nuestra crianza. Nos daremos cuenta de que
estudiarán nuestro ejemplo y de todos los que nos rodean. Además, el Evangelio, claro, debe ser proclamado mientras que confiamos en que Dios cambie el corazón de toda mi familia, comenzando por la mía, continuando por la de mis hijos y siguiendo por el resto de la misma. Y mientras pensamos en el corazón, debemos mantener el corazón de toda la familia conectados con el nuestro. Más importantes que los alimentos que servimos en la mesa de nuestro hogar debe ser nutrir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Todo esto rodeado de oración, confiando que el Señor escucha el clamor de su pueblo. Además, a medida que nuestros hijos crecen, recordar que ellos solo son flechas y les ayudaremos a comprender su verdadero propósito de su vida en las manos del Dios eterno y todopoderoso, que es su verdadero Padre. Esperaremos dudas y sabremos dónde encontrar respuestas. Juntos pensaremos en oración acerca de amistades y disfrutaremos buscando a Dios juntos. Esto es todo un desafío. Es un desafío. ¿Sí? Nuestros hijos no se convierten por una oración de fe. Partamos de eso, ¿no? Se la podemos decir todos los días. Pero tampoco nuestros hijos se van a convertir porque nosotros seamos modelos de fe en nuestro hogar. Nuestros hijos se van a convertir si Dios los busca a ellos. Es decir, Dios tiene que salir a buscar, porque en la Biblia nadie salió a buscar a Dios. Dios siempre salió a buscar a todo el que quería llamar. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. De manera que para nosotros es todo un desafío, desde que los tenemos recién nacidos en nuestros brazos y en nuestro pechito, arrullándolos, hasta el día que o se casen, o se vayan a otro país, o se vayan a otra ciudad, o tengan que salir, porque es ley de la vida, ¿no? ¿Sí? Ley de la vida. A los hijos hay que enseñarle que hay que desprenderse de la casa. Hay que enseñarle y hay que inculcárselos también, que de la casa hay que desprenderse, porque hace parte de su crecimiento también. Y hace parte también de un modelo en el cual ellos responsablemente tienen que enfrentar la vida, porque es que al final ellos tienen que enfrentar la vida con responsabilidad, ¿o no? Pues hay hijos que quieren vivir solos, pero del bolsillo del papá. Si viven fuera de la casa, pero con el bolsillo del papá o de la mamá. ¿Sí? Así pues cualquiera, ¿no? Sí, yo vivo independiente. ¿De quién? Porque el mes de arriendo lo paga el papá o lo paga la mamá o entre los dos. No, ellos hay que enseñarlos a esa también independencia económica. Y si a nosotros no nos enseñaron a manejar el dinero, pues ellos tienen que aprenderlo, aún con nuestras equivocaciones también. Aún con nuestras equivocaciones. Ellos tienen que aprender a responder. Ellos tienen que hacerse preguntas. ¿Sí? ¿A usted cuántas tarjetas de crédito le ofrecen a usted en el mes? O por correo o en el WhatsApp. Le tenemos un preaprobado. Hay una tarjeta preaprobada. Pero la gran pregunta es, ¿usted la necesita? Decisiones en la vida. ¿Con quién me casaré? ¿Qué profesión debo o quiero estudiar? ¿Qué es lo más conveniente? Hoy en día no se estudia lo que me gusta, sino hoy en día debe estudiarse lo que sea práctico, lo que se requiera, lo que se necesita. No sé por qué se trata de impulsar la educación universitaria como la panacea para triunfar en la vida. Los padres le decimos a los hijos, estudie para que sea alguien en la vida. Los están desacreditando, desmeritando, porque es que ya son alguien en la vida. El solo hecho de nacer ya son alguien en la vida. Nuestros hijos necesitan palabras de afecto,
necesitan conexión de corazón a corazón. Y yo tal vez no, pues yo no me considero el padre más amoroso de esta tierra, la verdad no lo soy, ni el esposo más amoroso, la verdad no lo soy, pero trato de mostrar mi amor en el lenguaje que lo sé hacer, que es el servicio. Yo sé servir y mi lenguaje de amor es el servicio. Y trato de servir y trato de orientar. También entiendo que mis hijos no me puedo meter en las decisiones de ellos y que se tienen que equivocar y que se tienen que estrellar como yo me estrellé. Porque es que a veces no queremos que nuestros hijos se estrellen, pero es necesario que ellos se estrellen y que se estrellen desde pequeño. Y que no le demos pan pan al piso o pao pao al piso, ¿no? Pao pao, piso tan malo que golpeó al niño. Piso tan malo que golpeó a la niña. No. ¿Te caíste? Te dije que no corrieras y corriste. ¿Sí? Con mi hijo Luis David, cuando salíamos a vacaciones, era prohibido decir la palabra ya nos vamos para Barranquilla, porque era fijo que se cortaba la cabeza, se partía un pie, algo pasaba. O sea, algo pasaba. Entonces, con mi esposo optamos a decir, no vamos a decir nada, no vamos a decir nada, porque se caía de las escaleras del hotel, o sea, o terminábamos en una clínica porque se intoxicó con la comida de la noche anterior. O sea, era algo lo que sucedía. Pero al final muchas veces nos vamos dando cuenta que somos nosotros los que vamos tratando de construir un camino que ellos deben encontrar, pero que no se lo debemos construir nosotros. Si tu hijo es músico, saldrá músico, así no esté en un colegio de música, porque tiene el ADN. Si tu hijo va a hablar idiomas, así no vaya a un centro de idiomas, hablará idiomas, porque tiene el ADN. Si tu hijo es futbolista, jugará en el mejor equipo del mundo, así tú nunca lo hayas metido a una escuela de fútbol, ni hayas pagado para que te lo promuevan. ¿Sabes por qué? Porque el don sobresale, o sea, el don hace florecer a la persona y la persona florecerá por el don. Entonces nuestro trabajo realmente es todo un desafío, porque nuestro trabajo es centrarlos a ellos en lo único y verdadero que vale la pena, y es la eternidad, porque es allá donde van a pasar la vida eternamente, o en el cielo o en el infierno. Entonces ese es nuestro trabajo. Muchas veces como padres oramos para que a nuestros hijos les vaya bien en lo material, pero no nos importa cómo le va en lo espiritual. Y por ahí por los laditos le decimos a Dios, pero también que se convierta, Señor. Por ahí como por los laditos. Y finalmente, si nosotros elegimos que la gran comisión comience con nuestra familia, y en especial con nuestros hijos, quiero terminar diciéndote 5 expectativas que son erróneas, pero que al mismo tiempo son realistas. Y la primera de ellas es que tú y tus hijos estarán siempre fuera de sintonía con la cultura actual. ¿Qué significa esto? Que aunque amamos a nuestros hijos más que a la vida, nunca podremos amarlos más que a Cristo. Entonces, Cristo es el centro de nuestro hogar y no nuestros hijos. Escucha esto. Cristo es el centro de nuestro hogar y no nuestros hijos. ¿Sí? Yo soy abuelo, pero no nací para criar nietos. Y detesto cuando los abuelos se meten a hacerle que la fiesta, que esto, que lo otro, que lo otro. No, lo detesto. Pues lo respeto, pero lo detesto. ¿Por qué? Porque no van a crecer los hijos. Si el hijo quiere hacer la fiesta, que se la haga y que se gaste el dinero que quiera, pero que sea responsable de lo que se está gastando. ¿Sí? Lo mismo que en el tema de la educación. Sí, puede que uno entre en algún momento de dificultad, colabore, pero esa es una responsabilidad
¿Sí? Yo nunca vi a mi padre llevar un mes de educación, ni cuando estuve en ruina económica, llevar un mes de educación para decir, ve, aquí te colaboro con un mes de pensión de Marcos y Luis o de las Maris. Ni a mis hermanos tampoco, y se lo agradezco primero a Dios y luego a ellos, porque esto me hizo asumir con responsabilidad dónde yo podía meterlos a estudiar, ¿sí? Y depender de Dios 100%. Es decir, poder depender de Dios 100%. ¿Por qué? Porque si ellos lo pueden ver en mí, ellos tendrán que aplicarlo en la vida de sus hijos. Y de hecho, ninguno de ellos vienen a tocarme la puerta a mí para decir no hemos comido. Eso también lo tengo que compartir. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido también a depender de Dios. Ahora, la vida, escúcheme bien, la vida es bella, pero es difícil. Es decir, hay que saber enfrentar, que nuestros hijos tienen que aprender a enfrentar la vida. ¿Sí? Y yo recuerdo que las entradas al cine de niño y de jovencito, yo me las ganaba porque mi papá los domingos me sacaba sus zapatos, que eran todos de cuero en ese momento, y la caja de embetunar, y me ponía a brillar. Yo los zapatos se los tenía que dejar que él se pudiera mirar la cara en la punta del zapato, o sea, tenía que dejárselo brillante. Y entonces él me daba, por cada zapato que quedaba bien brillante, me daba el doble de lo que él me daba domingo a domingo. Y yo con eso podía salir y podía incluso invitar a mis amigos a cine también. Entonces nosotros podemos amar a nuestros hijos, pero no lo podemos amar más que a Cristo, y ellos lo deben saber. Ellos deben saber. Cuando mi esposa y mis hijos me preguntan que yo los amo, pero los amo más a Dios. Es decir, a ustedes los amo un 10% del 100% que yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a amar a Dios. Y esto es contracultura. Porque hoy idolatramos a los hijos. Hoy idolatramos a los hijos. ¿Sí? Y muchos de ustedes, no sé si, no creo que a mí me haya pasado, pero muchos de ustedes tuvieron que salir a trabajar muy niños, ¿sí o no, Marlon? Tuvimos que salir a trabajar de 12 años, de 13 años, de 11 años tuvimos que salir a trabajar y a llevar para la casa porque no había para comer. Nuestros hijos no han pasado por ese proceso, pero lo deben saber, porque también tienen que saber pedir responsablemente. Es decir, esta es su mesada, esto es lo que usted quiere ir así, no, de su mesada. Usted quiere de su mesada. Es decir, usted sabe cómo administra su mesada. Cuando nosotros queríamos enseñar a nuestras hijas sobre el diezmo, le decían, esto es lo que usted se gasta de semana a semana, ahora páguele el diezmo al Señor. Pero que no alcanza, páguele. Es que cuando usted le pague el diezmo al Señor, usted sabrá si el Señor es su pastor o no es su pastor, es su proveedor o no es su proveedor. ¿Sí? Número 2, segunda expectativa realista. Siempre estaremos fuera de sintonía con la cultura evangélica. Muchos de nosotros quisiéramos que otros hicieran el trabajo, que lo hiciera el maestro de la escuela dominical, que lo hiciera el pastor, que lo hiciera la pastora, que lo hiciera el líder, pero nos perdemos la bendición de administrar y bendecir la vida de nuestros hijos. Quiero decirte que la iglesia va a hacer su parte, el colegio también va a hacer su parte, pero el peso de la educación centrada en Cristo es nuestra. Esa es mi responsabilidad. Y muchas veces cuando tú tengas que disciplinar a tu hijo, castigarlo, incluso pegarle, tienes que decir, a mí me duele, pero creo que a mi Padre Celestial le va a doler más. ¿Sí? Pero a ti también te va a doler más, porque tú eres el que vas a recibir el castigo. Y lo tienen que recibir. La vara corrige, acuérdense de eso, Padre. Número 3, te desviarás en el camino muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que no hay padres perfectos, que no somos perfectos, que todavía hay pecado dentro de nosotros, que necesitamos a Cristo y necesitamos su perdón. Así que cada vez que te desvíes del camino, regresa nuevamente, pero no sueltes la comisión que Dios te ha encargado de educar hijos santos. Número 4, déjale los resultados a Dios.
tú solo cumple el deber. Nuestro trabajo es ser fieles, no exitosos, se lo repito. Nuestro trabajo es ser fieles, no exitosos. Los cristianos no somos inmunes al fracaso. Diga conmigo, yo no soy inmune al fracaso. Podemos crear la fe en el corazón de nuestros hijos, pero no llevarlos al éxito en Dios. Jesús y Pablo tuvieron discípulos que se alejaron de ellos. Nuestro trabajo es conducirlos a Cristo, pero no somos el Espíritu Santo. Al final el resultado es de Dios. Y número 5, quinta expectativa. De rodillas seremos más efectivos que de pie. De rodillas, diga conmigo, de rodillas soy más efectivo que de pie. Nada podremos hacer con nuestras fuerzas, por más santo que sea el trabajo. Todo es de Dios y al final de la historia Él es quien seduce el corazón de nuestros hijos. Todo es de Dios y al final de la historia Él es quien seduce el corazón de nuestros hijos. Hacemos lo que medianamente podemos, pero esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén.